de seguridad digital para mujeres periodistas y obviamente cuenta con la presencia de Estrella Soria, que en este momento nos acompaña y viene precisamente de participar en otro conversatorio hablando mucho de este tema. Bueno, Estrella, gracias de verdad por acompañarnos. Te he estado anunciando desde el principio del programa y te agradezco que te hayas dado un tiempito en tu agenda, porque de lo interesante que escuché hoy, junto con otras amigas periodistas, activistas, feministas también, quiero que la gente también lo escuche, porque yo sé que las principales víctimas del acoso digital no solo son las figuras públicas, los periodistas, no solo son. Hay mucha gente en su casa que te aseguro que debe conocer víctimas en las redes, víctimas de acoso. Gracias, Estrella, por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que es muy importante y aprovechar cualquier oportunidad para seguir hablando de esto. Justo vengo de un conversatorio en el que, bueno, participaron también autoridades, la policía, también estuvo ahí un comandante, ¿no? Que está encargado como del ciberpatrullaje, y empezó a relatar varias de las cláusulas de los servicios que ya están implementando para poder estar al tanto de qué es lo que pasa. Intentamos también reconocer y publicar las vías por las cuales uno puede acudir, digamos, a la autoridad cuando está padeciendo estas violencias. Cuando nosotros enfrentamos violencias de género en línea, ¿no? Dicen, ¿cuál es la diferencia? Pues hay ciberbullying, hay violencias de varios tipos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es ese tipo de violencias que padecen las mujeres? Entonces, nos vamos explicando qué tipo de violencias. Me recuerdo el relato de una de las chicas que lleva, pues no sé, quizá 20 años pidiendo acceso a la tecnología por parte de las mujeres, y dice, oye, a 20 años, ¿qué será? ¿Cuál será nuestro balance? Tenemos extensión de jornada laboral, tenemos control de nuestra vida, todo el tiempo nos quieren tener controladas, dónde vas, dónde vienes, etcétera. Esa puede ser quizá una de las características de esas violencias que hemos naturalizado. Otras que son las más sonadas y que reconocemos más posiblemente es la difusión de imágenes íntimas no consentidas, ¿no? Claro. Entonces, o pornovenganza, que hay un debate si se le nombra así o no. Entonces, frente a estas violencias, ¿qué hacemos? En este conversatorio fue muy interesante, en el del que vengo, porque justamente se delinearon algunas de las formas en cómo se puede acudir, y decía, acudir para denunciar estas denuncias. Pero ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con los servicios digitales que están soportando también este tipo de violencias? ¿Cuál es la responsabilidad que ellos tienen? Claro, claro. ¿Cómo le exigimos a las redes sociales, cómo le exigimos a esos servicios digitales que actúen en torno a estos, yo te escuché decir, discursos de odio, claro, discursos de odio que circulan en las redes contra las mujeres? Así es, por el tipo de, no solamente por ser mujer, sino también a veces es multidimensional, ¿no? Habría que partir de esa base, es multidimensional el tema de violencia, y muchas veces lo cruza ser mujer, sí, efectivamente, pero también por cuestiones económicas, sociales, culturales, religiosas, etcétera, ¿no? Que se va complejizando. Entonces, veíamos que no, además de pedir responsabilidad a las redes sociales, a los servicios digitales que estaban soportando este tipo de discursos de odio contra mujeres, contra personas que son diferentes, digamos, a los hombres que han ganado muchos espacios desde siempre, decíamos, debe de estar también problematizando dentro de la sociedad qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos fomentar o parar también este problema, asumiendo que somos parte del problema, pero también parte de la solución. Claro. Entonces, ¿de qué manera podríamos estar participando? Se diversifica, y bueno, una de las cosas que rescato también de este conversatorio fue que se está avanzando en tratar de incluir una educación digital crítica que nos pueda ayudar también a reconocer qué es lo que estamos haciendo, qué uso, qué comportamiento estamos teniendo y al manejar las tecnologías, y cuál es nuestra relación con estas. Estábamos haciendo un ejercicio esta mañana sobre quienes padecen la violencia en las redes sociales. La gente que está en sus casas, obviamente, cuando abren las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, en las que más están, Instagram, ves que el acoso se da fundamentalmente a feministas, a mujeres políticas,
a periodistas. Este es un tema que me gustaría que lo identifiquemos bien para que la gente tome nota de esto, porque esta es una tarea de todas. Sí. Todas tenemos que actuar no como un caso independiente. A mí, la periodista, me acosan, el resto, ¿qué importa, digamos, no? O si yo veo que acosan a alguien, alguna mujer política, yo dejo ya, no es a mí que me importa, digamos. Me gustaría que lo comuniques bien claro sobre quiénes padecen violencia en las redes sociales para que la gente se identifique. Así es, las mujeres que tienen contacto con las tecnologías ya de por sí, ¿no? Estamos sometidas, porque decía, justo los espacios han venido siendo ganados por hombres, pero especialmente las mujeres que tienen el perfil de periodista, de defensora, de activista, de política, ha ganado y ha estado en este lugar, puede hacer lo que hoy puede hacer, porque ha habido una larga historia en donde se ha luchado para que estemos acá. Con las violencias de género en línea, lo que se está tratando de ocasionar es de que nosotras demos pasos para atrás. Claro. ¿No? De evitar que podamos hacer y decir lo que hemos venido haciendo, ganando espacio. Sí. Eso es lo más riesgoso, ¿no? Sí. Que de pronto uno se autocensure o que caiga con el tema del autocontrol. Eso sería lo más riesgoso. Eso sería lo más riesgoso, que nosotros restáramos importancia a nuestra participación y que dejáramos de decir y hacer lo que venimos haciendo. ¿Qué tipo de amenazas, qué tipo de riesgos vemos en las redes sociales cuando se trata de este acoso? Este riesgo, extorsión, suplantación de identidad, ataques, ¿no? A desprestigiar, ¿no? Difamación, acoso y hostigamiento. Acosarte con tu familia. Por supuesto. Extorsionarte, porque ese es el tema. Claro. Muchas veces reconozcamos que hemos estado mucho más cerca a veces de los tejidos familiares, ¿no? En el caso de las periodistas, algunos de los programas en países como el de que vengo, en donde hay programas que pueden separar, digamos, del territorio eventualmente a personas y especialmente periodistas que tienen alto riesgo, ¿no? Que han sido amenazados, que han sido maltratados, que han sido hostigados. Y este programa no es en sí, el balance que se tiene no es la misma respuesta que tienen muchas veces los hombres ante una amenaza, que dicen, vale, yo me voy, ¿no? O sea, me voy 3 meses, me voy, acepto irme. Y cuando las periodistas tienen un alto riesgo, muchas veces las periodistas dicen, no, yo no me voy porque tengo familia, porque ¿quién cuida a los hijos? ¿Quién cuida a mis papás? ¿Quién cuida? Bueno, pues ese, solamente mencionar uno de los rasgos, que muchas veces hace que la extorsión sea un motivo grande por el cual se despegan las periodistas de su quehacer o dejan de abordar algunos de los temas que acostumbran a hacer. No lo digo aquí en Bolivia porque desconozco la situación, pero sí mencionar que esta situación desafortunadamente se está generalizando. Entonces muchas veces son de los, digamos, son las formas, son las tácticas de violencia que a veces se someten a las personas que tienen una actividad pública activa. No solamente en imágenes, no solamente con fotografías y videos. Obviamente, cuando se trata de mujeres periodistas, lo que se escriba en las redes va a provocar una reacción. Así es. Y obviamente en las redes ese es el riesgo, ¿no? De que hay gente a la que no le vas a gustar y que te va a empezar a acosar. Ese es uno de los riesgos que inclusive con estos temas, con estos debates, nos vamos reconociendo qué tantas de esas violencias hemos naturalizado. Entonces, uno de los primeros pasos es reconocer qué tipo de violencia estamos padeciendo, ¿no? Muchas de estas, como dices, en el quehacer de las periodistas, pues es normal. Uno parecería que es como, bueno, estoy dando un paso adelante, estoy tocando temas que quizá afectan, pues no lo voy a tomar en cuenta. Pero eso se acrecenta y muchas veces es dirigido de acuerdo a los temas que estés tocando y a las, digamos, a las personas que estés afectando, ¿no? Con abordar esos temas. Entonces, el recibir los mensajes amenazantes, el tener opiniones, es muy diferente. El tener opiniones al dirigir las opiniones en contra de alguien por cómo viste, por lo que dijo, por cómo es, características propias de la mujer, ¿no? Que eso podríamos estar distinguiéndolo. Es una solamente de los ejemplos
porque es muy diverso y amplio. Que abordemos estos temas en espacios públicos, universidades, en estos espacios, que nuevamente agradezco que te hayas interesado por ello, es muy importante que lo vayamos visibilizando. En las redes sociales, el riesgo es el siguiente. Hace algunos años, si alguien te quería difamar y calumniar, se quedaba entre los círculos ahí. Pero en las redes sociales esto se amplifica de una manera que cuando le llega a un montón de gente, esa gente en algunos casos puede creer algún caso de calumnia, de difamación, algún meme donde puedan sobreponer tu imagen, donde puedan poner tu cara sobre alguna mujer desnuda, cometiendo alguna acción, no sé, la que sea. Ridiculizante. Pero el problema es la gente que recibe, que comparte, que amplifica y que no sabe medir si es algo real o no. Pero ya está formando parte. Entonces, distinguir en qué momento estamos compartiendo una imagen que no es consentida, una imagen que denigra a la otra persona, una imagen que la violenta, estamos siendo parte del problema, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo tomar cartas en el asunto? Es definitivamente alejarse del tipo de contenidos y también autorregular, ¿no? Porque hay veces que en grupos familiares, en grupos escolares, en grupos de padres de familia, hay algunos chistes que son bastante pasados de tono. Que alguien se pronuncie, yo creo que es uno también de los pasos a seguir, bueno, que propondría o que hemos visibilizado como quizá una ruta, ¿no? Que también nos hagamos responsable de ello. Y a su vez, igualmente las instituciones de dar seguimiento a ello, sea de educación o de justicia, igualmente de las redes sociales y los servicios digitales. Ahora, otro de los riesgos que corremos en este tema de acoso en las redes es la suplantación y robo de identidad, ¿no? Que he visto que se ha estado dando mucho. Se está dando mucho a todos los niveles. La forma en cómo están planteando los bancos y algunos servicios para garantizar, digamos, o comprobar que nosotros somos los que decimos ser, muchas veces implementan algún otro tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, dicen, vengan y demos de alta nuestras huellas dactilares relacionadas a nuestra identidad. Digamos que es discutible, ¿no? Desde varios puntos de vista, porque si se publican los criterios bajo los cuales se va a proteger nuestros datos, nos daría a pensar. Pero una consulta yo creo que sería mucho mejor antes de que sea implementado, porque una base de datos que vincule de forma física nuestra identidad con nuestra huella dactilar o datos biométricos, creo que a la larga será bastante problemático. Entonces, bueno, eso es un problema, sí se está dando, las redes sociales lo están abordando también de diferentes formas, la educación, la forma en cómo nos relacionamos también con las tecnologías, puede ser caminos que nos avienten luces de qué rutas vamos a continuar. Sí. Bueno, llega un momento en que uno se debe sentir hasta amenazado en su integridad, en lo físico, amenazado con la familia, porque dentro de las 13 formas de agresión relacionadas con la tecnología contra las mujeres que han identificado, está el acoso, esa conducta de carácter reiterado y no solicitado que resultan molestas, perturbadoras o intimidantes. Así es. Sí, este puede ser reiterado y justamente yo creo que lo vinculo mucho con las personas que hacen activismo por internet, por periodistas y defensoras. Bueno, que muchas de las defensores justamente realizan incidencias, acciones de incidencia a través de las redes. Es decir, colocan temas de interés social y son en un margen, con un margen de error. Podría atreverme a decir que son de las personas que reciben este tipo de violencia. Las 13 formas de violencia fue un esfuerzo que realizó una coalición, que es el colectivo Luchadoras, APC, y la Socialtic. Y Socialtic. Entonces, esto se hizo en el marco de la visita de la relatora de violencia contra las mujeres. Entonces, fue a finales del 2017 y se realizó justamente con una necesidad concreta de poder homologar los tipos de violencia, porque muchas veces cuando vamos a denunciar no se dice, bueno, es que fue doxing, es que fue esto, fue lo otro.
y se queda en el tintero. Muchas veces no hay seguimiento de los delitos porque no sabemos cómo nombrarlas. Claro. Entonces fue el esfuerzo que se realizó por parte de estos colectivos para poder tener un marco también en el que se llevara a instancias jurídicas, bueno, de justicia básicamente. Es algo que estamos tratando de homologar también a nivel regional, ¿no? Para que podamos enriquecer las 13 formas de violencia, que fue una propuesta en México, pero que también evidentemente Amnistía Internacional tiene el propio, la misma ONU tiene el propio, entonces vamos avanzando. En el país, en Bolivia, si bien hay una unidad, como tú decías, un miembro de la policía, hay una fuerza especial de los ciberdelitos, por ejemplo, pero en el país estamos atravesando una situación muy crítica de la justicia, porque tú cuando denuncias tienes que pasar procesos, fiscalía, o sea, Ministerio Público, jueces, y obviamente no hay respuesta en términos legales a estos temas. Sin duda. Yo creo que se mencionó, imagínate que el comandante que estaba en el conversatorio del que vengo fue una de las personas que más se le solicitaron preguntas, ¿no? Y una de ellas me quedó con esta reflexión porque decía, vamos a ver, o sea, el procedimiento todavía es muy largo, de ir a tal oficina, regresar, ir a una especialidad, etcétera. Las hay, es importante que se menciona que hay rutas para dar seguimiento a este tipo de delitos, pero también el comentario que le hacía una colega era, si los delitos son expeditos, son a la rapidez o con la cercanía de un clic, ¿por qué la justicia no es así? ¿Por qué no se genera una plataforma en donde uno pueda documentar y compartir eso de una manera menos insegura, ¿no? Entonces, yo creo que es un camino por empujar, son temas, además de conversar, son desafíos que se están librando también en otras arenas. Eso fue lo que escuché. Sí. Lo importante también con todo esto sale, ¿no? ¿A quién acudimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Vamos a la policía? ¿Nos buscamos un abogado especialista en redes? Todos estos temas que sí tenemos que enfrentar y encarar. ¿Sabes? En Bolivia, en México creo que la situación es muy diferente para las periodistas y los periodistas. No somos millonarios, es muy difícil que tengamos buenos recursos, los sueldos no son buenos para los periodistas en Bolivia, pero tenemos una riqueza que yo siempre le he dicho desde el primer día que empecé a ejercer periodismo. Nuestra credibilidad es lo que nos hace millonarios. Y el problema, cuando te acosan, pueden venir a desprestigiarte, y ese sería el mayor riesgo, ¿no?, que podríamos correr. Así es, los periodistas igualmente en México, o sea, no es una profesión de millonarios, ¿no? Muchas veces 2 o 3 empleos para completar los gastos, ¿no? Cuando es una familia, etcétera. Cuando es una persona se les ve en grises. Y bueno, el asunto es de que el nombre reconocemos que es lo más... el tesoro a resguardar. Es lo más valioso que tenemos. Es lo más valioso, ¿no? Es la credibilidad, atrás de eso hay una confianza, de que se informa, de una criticidad, de una seriedad y abordaje de la información y tratamiento. ¿De qué manera podemos desactivar ese tipo de violencias, ¿no? Cuando una persona tiene este nivel de credibilidad, evidentemente también necesitamos echar mano de las redes de solidaridad. Las personas que confían, que creen en las personas, que creen en los periodistas, de un día para otro no se puede caer, ¿no? Entonces, ¿cómo también sostenemos los diálogos con las personas que nos escuchan? ¿En qué momento nosotros podemos salir y decir, ¿sabes qué? Están realizando esto, también prestándole espacio a los mismos periodistas, ¿no? Está sucediendo este ataque, está ocurriendo esta violencia contra nosotros. Pedimos de manera especial, ¿no?, solidaridad de la sociedad. Porque vamos, o sea, nosotros estamos del otro lado viendo la televisión, pero estamos al tanto de la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar y generar un pacto social en donde no sigan ocurriendo este tipo de delitos, este tipo de prácticas?
El 2019 tenemos un año electoral en Bolivia, el 2020 también, y obviamente que han habido muchos ataques a la prensa, a las periodistas, más que a los periodistas. Sí, es notable. Se entiende la mentalidad patriarcal, machista que todavía tenemos en Bolivia y que va a tardar muchísimo tiempo en poder superar esto, pero obviamente tenemos que luchar sobre esto. La credibilidad para los periodistas es fundamental para los que creemos en la credibilidad, ¿entiendes? Eso es para nosotros nuestro mayor tesoro, es nuestra riqueza, la cuidamos como oro y obviamente eso es lo que nos da de comer. Sí. Es lo que nos da de comer. Y qué importante que hayas estado acá para poder reflexionarnos y para poder invitar a la solidaridad, que en los momentos en que se den estos casos nos solidaricemos, mostremos, brindemos los espacios, porque de eso se trata, ¿no? No de hundirnos, sino de ayudarnos. Así es. De cómo ir avanzando y bueno, ya lo comentaba en varios momentos de esta charla, pero en qué momento desactivamos, ¿no? No echar en saco roto, responsabilizarnos, reconocer que somos parte del problema, pero también de la solución. Yo creo que con eso cerraría esta participación, agradeciendo también muchísimo por este espacio nuevamente. Gracias, Estrella. Espero que vuelvas pronto, espero que estés siempre acá para que podamos hablar más de estos temas. Se necesita hablar, se necesita abrir el debate, se necesita visibilizar estos temas. Así es. Mis compañeras también podrán estar acá, nosotros también, que sí. Desde donde estemos, haciendo un frente común. Muchas gracias. Gracias. Saludo a las activistas de Hackeando al Machismo. Muchas gracias por habernos permitido la posibilidad de conocer y bueno, está el compromiso de nosotras, no solo como periodistas, como mujeres, a que cuando se dé una situación de esta, ser solidarias y especialmente no crean, no va a haber autocensura, no va a haber autocontrol porque somos más fuertes que eso. Gracias, mi querida Estrella. Adelante. Gracias. Bueno, en este momento nos vamos a la pausa, enseguida regresamos. No se olviden, por favor, que más adelante estamos con Camus Jazz Band, así que esto va a ser mágico. Luego de la pausa, importantes invitaciones y también estamos con la unidad móvil completamente en vivo. Ya regresamos.